La regla es renovarse o morir. Lastimosamente muchas cosas no superan la prueba del tiempo, no logran adaptarse ni modernizarse, o en algunos casos aunque lo intenten, su contexto es algo que ya no tiene lugar en el nuevo mundo. Por ejemplo, y es de lo que hablaremos hoy, aquellas castas, culturas o grupos de guerreros que tuvieron gran importancia durante sus tiempos, pero conforme pasaron los años, se consideraron obsoletos, tanto así que se buscó su erradicación, hasta que hoy en día son recordadas solo como leyendas. No importa a qué país, región, cultura o etnia pertenecían. Hay una sola palabra que los describe y representa bien lo que son: guerreros. A lo largo del tiempo, han existido diversas castas de guerreros, y todas ellas representan un gran valor histórico para la cultura de muchos países, y también, muchas de ellas jugaron papeles esenciales en las batallas, que ayudaron a formar lo que es el mundo actualmente. En el pasado, muchos eran la única autoridad de sus pueblos, infligían tanto temor como mucho respeto, pues en sus distintas culturas era considerado un honor servir como uno de ellos. Pero no necesariamente al servicio de un gobernante, pues también habían guerreros quienes actuaban por su cuenta, rendidos bajo sus propias reglas, sus propios códigos de ética y ley. No importa de qué clase eran, todos ellos fueron grandes a su manera. Sin embargo, eso no los salvaba de la extinción. Los tiempos cambiaban y estos guerreros debían cambiar con él, en ocasiones abandonando la esencia de lo que fueron, por lo que terminaban desapareciendo por completo. En otros casos, algunos de ellos simplemente ya no cabían en los tiempos modernos, pues sus métodos estaban siendo considerados arcaicos y poco civilizados. Es así como aquellos guerreros desaparecían por cuenta propia para dedicarse a otra cosa. Pero de lo que hablaremos en este top, es de aquellos grupos de guerreros que tuvieron gran influencia, pero después fueron eliminados por su propia gente, al ser considerados una raza obsoleta. Con esta premisa, desde bandidos hasta soldados les presento mi top 6 de guerreros que el nuevo mundo buscaba eliminar. A muchos les va a sorprender que ellos aparezcan en el sexto lugar, ya que para una gran mayoría, estos son los guerreros más letales de la historia. Pero incluso esa reputación no los salvó de ser eliminados. Los espartanos. Desde el siglo VIII al siglo II a.C., ciudad-estado de Esparta. Sé que muchos de los que ven el video ahora los conocen por la película 300, pero de igual manera, la película sí nos cuenta detalles reales de la cultura de esta raza, y más específicamente, su estructura y formación militar. Para empezar, los niños espartanos, dentro de su hogar y a una muy temprana edad, se les enseñaba a soportar el frío, el calor, la oscuridad y la obediencia. Esto hasta que cumplían 7 años, pues a partir de aquí, el niño empezaba algo llamado agogé o educación espartana. Esta era la base de su estructura social. A diferencia de lo que se ve en la película, el agogé consistía en que los niños, una vez llegando a la edad antes mencionada, eran separados de sus familias y llevados a cuarteles junto con más niños de la misma edad. Una vez ahí, se les rapaba la cabeza, eran divididos en tropas, y aprendían a ser obedientes, a dar respuestas cortas y concisas, además de fortalecer el cuerpo mediante correr descalzos y participar en torneos. A los 14 años, los niños desarrollaban la resistencia al hambre, al frío, la sed, los golpes y el dolor. Habían más torneos donde se enfrentaban entre ellos, se les enseñaba a ser bárbaros, violentos, rudos, con coraje y sin ninguna pizca de miedo a nada. Una vez cumplidos los 18, estos tenían por obligación casarse y tener hijos. Además de que a esta edad y una vez completado el agogé, ya podían dejarse el cabello largo, pues para ellos era el simbolismo del hombre libre. Sus tácticas en combate eran despiadadas pero efectivas. Estos, al igual que los griegos, estaban basados en la infantería, es decir, líneas de soldados formados en falange, así como lo ves en pantalla. Pero a diferencia de los falanges griegos y romanos, los espartanos tenían una gran ventaja por su arduo entrenamiento, su disciplina hacia el falange para que éste tenga mejor cohesión y que así tenga mayor efectividad en el campo de batalla. Su equipamiento consistía en una armadura de bronce, túnicas de color de escarlata, una lanza de 2 metros, y su arma principal, el escudo espartano.
A pesar de las pocas profesiones que se manejaban en Esparta, la guerra era la más importante de todas, y no hacían otra cosa más que entrenar para ser mejores guerreros. Sanguinarios, con voluntad de acero, sin miedo, sin piedad ante el enemigo, pero con un gran honor, los espartanos fueron una formidable raza guerrera. Sin embargo, la gran virtud de los espartanos era también su mayor debilidad, y es que creían demasiado en ellos mismos, tanto así que su orgullo los cegaba de las decisiones militares, y no se dieron cuenta que más allá de tener agallas, se necesita una buena estrategia, pero también muchos soldados. Esa ideología de que solo serán suficientes, los llevó a la derrota en la batalla de Termópilas, sin contar que estaban peleando contra los persas y contra los griegos al mismo tiempo. Los espartanos se estaban quedando atrás en cuanto a tácticas en el campo de batalla, y se dieron cuenta de esto muy tarde, pues a pesar de que al final decidieron hacer las paces con los persas y formar con estos una alianza contra Tebas, no fue suficiente. Las malas decisiones militares, llevadas de la mano con el uso de la misma estrategia, que ya era de costumbre en los espartanos, además de ser abandonados por sus aliados, los llevó a la derrota y a su extinción en la batalla de Leuctra, en el 371 a.C. Pero hay que reconocer que los espartanos fueron, y seguirán siendo, de los guerreros más poderosos en la historia. La batalla de Termópilas es de las más famosas de la antigüedad, pues demuestra la capacidad de un ejército pequeño al aprovechar el entrenamiento, armamento y uso del terreno para fortalecer la fuerza militar. Habrán perdido la guerra, pero ganaron nuestros respetos. Estos guerreros no pertenecían a una sola nación, pues de hecho, eran una fuerza empleada por muchos ejércitos a lo largo de Europa y Asia. No importa a quién servían, ser nombrado como uno de ellos era, en aquellos tiempos, el mayor reconocimiento que se podía tener. Los caballeros. Edad Media, pertenecientes a múltiples ejércitos en Europa, Asia y Medio Oriente. El caballerismo, caballerosidad, caballería, o como prefieran llamarle, tiene sus orígenes tras la llegada de los normanos a Inglaterra. Algo que pocos saben es que los caballeros descienden de los vikingos. Al principio formados por jóvenes quienes proporcionaban sus servicios militares hacia un señor o un noble, jurando profunda fidelidad hacia este. Con el tiempo iban acumulando riquezas, además de adquirir tierras que les permitían pagar los suministros necesarios para llevar a cabo sus campañas militares y mantener a sus propios ejércitos. Posteriormente, los caballeros fueron cambiando en cuanto a técnicas militares, armamento y más notoriamente, en vestimenta. Los caballeros se caracterizaban por llevar armaduras de metal de cuerpo entero, en ocasiones capas con el escudo de sus reinos. Sus armas principales eran algún tipo de espada, arco y flecha, o a veces una hacha, un escudo, y lo que da nombre a su clase, montados a caballo. Estos guerreros tenían muchas virtudes en el ámbito social, tales como la nobleza, la honradez, la sensatez, el honor, serviciales, atentos, humildes, valientes, respetuosos y gentiles. Además de ello, siempre estaban dispuestos a morir en combate y dar su vida por sus tierras. Las técnicas que empleaban en combate variaban según la región de la que venían, pero concentrándonos en la visión general de los caballeros, podemos decir que estos tenían la fama de siempre atacar de frente, ya que consideraban como un acto de cobardía atacar por la espalda a un enemigo. Estos jamás combatían contra un oponente desarmado, y mucho menos matarlos sin darles la oportunidad de defenderse. Aparte de ser jinetes expertos, siendo capaces de embestir a varios enemigos montados a caballo con un escudo como única protección y una lanza como única arma, también eran unos esgrimistas impresionantes. El combate de caballeros con espada, con la ideología de nunca atacar a traición, era la forma preferida de combatir de los caballeros. Por otra parte, también podían defenderse perfectamente a distancia, valiéndose de armas como arcos y flechas, o catapultas, entre otras más. Eran capaces de defender un castillo de todo un ejército rival sin necesidad de esconderse. Los caballeros, durante toda su existencia, ganaron innumerables batallas, y como dije anteriormente, han existido distintos tipos de caballeros, dependiendo de la región en la que se encontraban, y por supuesto, del noble, rey o emperador al que servían.
con la fe como protección y siendo peleadores de corazón, con un amor por el combate, los caballeros fueron no solo de gran importancia, sino unos de los más característicos símbolos de la Edad Media. Ahora, ¿qué fue lo que exterminó a los caballeros? Hay que empezar por decir que actualmente, la caballerosidad es algo que sigue existiendo, pero cuyo término es completamente diferente y que por ende, la esencia de lo que eran antes terminó por desaparecer. Los caballeros, irónicamente, decidieron desaparecer por cuenta propia, pues se daban cuenta que con la llegada de nuevas armas y transportes, andar a caballo portando una espada sería prontamente olvidado, y más que todo, inútil para proteger sus tierras. A pesar de que optaron por evolucionar y aportar estos nuevos equipamientos a sus filas, lo que los caracterizaba lentamente iba desapareciendo, y así pasar de ser caballeros a simplemente soldados. Durante los cambios políticos a lo largo del siglo XIX, la caballería se convirtió en un título dado por un noble que le daba estatus social a un individuo, el cual se adquiría tras una gran hazaña que sea reconocida por dicho noble. Actualmente es llamado título de nobleza. Se puede decir que los caballeros de hoy no son ni la sombra de lo que eran antes, incluso de que la esgrima con esa ideología se sigue practicando. Un ejército de caballeros ya no es de utilidad en nuestros tiempos. A pesar de todo, en la gente de corazón noble, seguirá viviendo el alma de los caballeros. Para ser un guerrero, no necesita servirle a un noble, y por otra parte, el guerrero no engloba forzosamente el término héroe, ya que muchas personas preferían usar sus habilidades en combate para sus propios beneficios. Ese es el caso de estos guerreros, quienes fueron el terror de los mares por mucho tiempo. Los piratas. Aproximadamente del 1350 a.C. hasta mediados del siglo XIX, abarcaron Europa, Asia, África y América. Los piratas como los conocemos no existieron hasta muchos años después, ya que al igual que los caballeros, los piratas descienden de los antiguos vikingos. El registro más antiguo que se tiene sobre un ataque pirata data del 1350 a.C., cuando los nombrados pueblos del mar en el Mediterráneo recurrieron a actividades delictivas para mejorar su economía, robando embarcaciones egeas para apoderarse de su mercancía. La conocida época dorada de los piratas fue poco después del descubrimiento de América, cuando barcos cruzaban continentes con riquezas del Nuevo Mundo, volviéndose blancos fáciles de piratas y corsarios, pero en 1494, cuando el Papa Alejandro VI repartió el territorio americano a España y Portugal, otras naciones europeas furiosas por esta decisión, usaron a los corsarios como una táctica de guerra, una técnica efectiva que evitaba el conflicto directo entre naciones. Las zonas más afectadas por piratas y corsarios fue el territorio del Caribe y el Golfo de México, pues de aquí partían las embarcaciones de España y Portugal. Los bandidos de los mares aprovecharían para entregar esa mercancía a sus naciones, pero también quedarse con una parte del botín. Tiempo después, en el siglo XVII, embarcaciones francesas llegaron a islas caribeñas, pero fueron expulsados por los españoles. Esto provocó que las embarcaciones francesas se unieran al negocio de la piratería, acudiéndose el nombre de bucaneros. Los piratas eran una gran fuerza, que en ocasiones se unían en grandes ejércitos para derrotar a portugueses y españoles, siendo estos últimos el principal objetivo. Fue gracias a la piratería que varias islas del Caribe fueron liberadas del gobierno español. Les digo todo esto para que sepan la importancia que tuvieron en la historia los afamados piratas, pero ahora veamos algo de su cultura. La vida de un pirata se resumía en 3 simples frases. Una vida corta, bastante arriesgada, pero llena de placeres. A pesar de que tenían la fama de ser sanguinarios, los piratas tenían códigos de honor entre ellos, que les impedían realizar ciertas actividades, un código que era obligatoriamente respetado por todo aquel que ejecute el arte de la piratería, y si éste no cumplía, su castigo era la muerte. No había restricción de raza, nacionalidad, estatura, peso, ni de sexo para ser un pirata, pues estos no discriminaban a nadie sin excepciones. Cualquiera podía entrar a la tripulación, desde simples vagos hasta exmarineros del gobierno. Bueno, la única restricción era que no se admitían mujeres europeas en la tripulación, solo aceptaban indias, negras o mestizas. Eran amantes del ron, de las fiestas y de la música.
siempre animados, sin importar qué tan jóvenes o viejos eran. Adoraban el mar y este era su hogar, a bordo de sus barcos acompañados de su gente. Eran expertos en el manejo de la espada, convirtiéndose en enemigos fuertes a combatir. Además de ello, el uso de armas de fuego como pistolas, rifles, cañones y algunos explosivos. Los piratas en su mayoría no tenían ni una gota de modales, pero muchos sabían cómo tratar a las damas. Las mujeres piratas por su parte eran un poco menos femeninas, pero algunas conservaban esa feminidad para robar ingenuos que caían en sus encantos. Siempre aventados a la acción, imparables, poderosos, temidos, aventureros y libres. Los piratas, quieran o no, fueron grandes guerreros. Pero entonces, ¿qué causó su extinción? La cuestión aquí era que los piratas eran tan peligrosos que incluso los corsarios sirvientes a su gobierno fueron contemplados para su erradicación. Con los cambios políticos que se llevaron a cabo en el siglo XIX, las actividades piratas se redujeron considerablemente y las tierras que habían adquirido se les eran arrebatadas por los gobiernos que iban ganando más poder. La decadencia de la actividad pirata iba en aumento, y para colmo, la intervención gubernamental había erradicado la esclavitud en gran medida, causando que el mercado de los piratas cayera en su totalidad. Los corsarios ya no eran de utilidad, los piratas desde mucho antes eran considerados como delincuentes. Pronto comenzó una cacería insaciable de piratas por quienes ofrecían una recompensa, miles de buques terminaron hundidos y tripulaciones enteras colgadas en la horca. Después de varias búsquedas de refugiados piratas alrededor del mundo, principalmente en la India, China y Japón, estos terminaron finalmente extintos y sus actividades, al igual que sus barcos, terminaron en el fondo del mar. Actualmente los piratas siguen existiendo, pero usan otros tipos de transportes, nuevas técnicas y armas, además de adquirir otro nombre, estos se conocen como mercenarios. Los piratas eran demasiado peligrosos para dejarlos vivir según los gobiernos de esas épocas, pero su cultura prevalece, y para los que sentimos fascinación por los piratas, esta siempre será un barco insumergible. Cualquier buen combatiente es un guerrero, sin importar qué clase de arma utilice, pues no se trata del arma, sino de la mano que la maneja. Existieron guerreros cuya habilidad para disparar era tan impecable que en su época era la única manera de hacer justicia, e irónicamente, la mejor manera de inculcar en la delincuencia. Los vaqueros. Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, abarcaron todos los estados fronterizos entre Estados Unidos y México, y otros más al norte y al sur de los mismos. Durante el siglo XVI, conquistadores y colonizadores españoles exportaron sus tradiciones rurales así como sus caballos al continente americano, empezando por México y Florida. Las tradiciones españolas tuvieron transformaciones por el ambiente geográfico y las circunstancias culturales de la Nueva España, que más tarde pasó a ser México y el sudeste de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la tierra y la sociedad de América recibieron cambios drásticos por la influencia española. Se crearon los sistemas de ranchos abiertos, conocidos mejor como haciendas. Aquí se dedicaban a la ganadería. Podría decirse que los vaqueros tuvieron sus raíces en la cultura española, pero forjada en México. Los primeros vaqueros fueron mestizos y nativos americanos, mientras que los dueños de las haciendas eran españoles. Tiempo después, durante la época de expansión del territorio estadounidense, los comerciantes ingleses buscaban moverse hacia el oeste. Los comerciantes y mercaderes de Nueva Inglaterra viajaron por barco a California, donde se encontraron con hacendados y vaqueros. El estilo de vida y el lenguaje de los vaqueros comenzaron una transformación que se fundiría con las tradiciones culturales inglesas y produciría lo que llegó a conocerse como la cultura americana del vaquero. Después de la Guerra Civil estadounidense en 1848, corrieron rumores de la existencia de oro en California, lo que provocó que estadounidenses, mexicanos, chinos, peruanos, ingleses y chilenos fueran a California en búsqueda del oro. Es en este punto donde comienza la era dorada de los vaqueros, la que nos dio la imagen que tenemos de ellos actualmente. Para obtener el oro, muchos se reunían en poblados mineros, otros iban cavando por su cuenta, pero existieron unos quienes utilizaban las habilidades de rancho para asaltar a forasteros y quitarles sus fortunas.
La tasa de criminalidad aumentó debido a que la inmensa búsqueda de oro los tenía vueltos locos a todos, por ende se requería de alguien fuerte que pusiera orden a la situación de todas esas poblaciones descontroladas. Nace esta placa que significa autoridad, y el hombre que la porta es la ley. Los sheriff, o alguaciles, eran vaqueros que hacían uso de estas habilidades para llevar y hacer justicia. Siendo bandidos, sheriffs o simples vaqueros sin oficio, todos ellos tenían el mismo estilo de vida y el mismo equipamiento. Botas, sombrero, bandana, un caballo como transporte y un arma como tu única compañera. Una vida libre, sin ataduras, capaces de hacer cualquier trabajo, ya sea buscando oro como los demás, arreando ganado, robando a la gente, sirviendo a la ley o como cazarrecompensas. Esa era una época donde había mucha prostitución, y cuando una chica no se dedicaba a esto o a la vida doméstica, decidía ponerse un sombrero, tomar un arma y convertirse en una vaquera. Todos los vaqueros eran grandes jinetes, expertos en el uso de la soga, pero lo que más los caracterizaba era sus habilidades como pistoleros, teniendo una puntería tan precisa y una velocidad impresionante. Los conflictos entre estos individuos eran resueltos con los famosos duelos, cuando dos o varios se confrontaban a punta de disparos. Al final el más rápido era el vencedor. El salvaje oeste, la tierra de los vaqueros. ¿Qué fue lo que provocó su eliminación? Pues desgraciadamente, fueron los mismos gobernantes quienes decidieron poner fin a la época de los pistoleros. Este es otro caso en el cual los cambios políticos dieron por obsoletos a estos guerreros, pero este caso es especial porque la manera en la que los eliminaron fue repugnante. La mayor parte de los vaqueros fueron asesinados a traición. Lo digo literalmente, a principios del siglo XX los gobernantes iniciaban búsquedas de bandidos con la ayuda de los alguaciles y otros vaqueros, pero el truco sucio que empleaban era hacer que se mataran entre ellos, y al final cuando solo quedara uno, en lugar de un agradecimiento o una recompensa, solo recibían un disparo para acabar con sus vidas. Con el tiempo, los que iban quedando abandonaban las armas y su libertad para dedicarse de nueva cuenta a la vida de rancho, es decir, la ganadería y la agricultura. Pensaban que era mejor colgar el sombrero que perder la vida. Hay que decir la verdad, el Nuevo Mundo ya no era lugar para los pistoleros, pero la manera en la que se les dio fin fue un acto no solo de cobardía, sino también una muestra de que la corrupción no es algo de hoy, sino que lleva con nosotros mucho tiempo. Bandidos, sheriffs y vaqueros por igual no merecían terminar así. Después de todo, los vaqueros vivirán por siempre en el recuerdo, a través de la ficción, de relatos de nuestros familiares, de nuestra vida actual. Si eres alguien quien desciende o ha vivido en un rancho, la gente que sabe una pequeña muestra de lo que se sintió ser un vaquero. Lo había dicho hace muchos años, una vida sin honor no es vida. Para estos guerreros, el honor era lo primero y lo último, algo que buscaban proteger a toda costa y mantenerlo en su descendencia, así como en sus allegados. En mi opinión, por todo lo que engloba su cultura, son los más respetables guerreros de la historia. Los samuráis, desde el siglo X hasta 1877, abarcaron todo Japón. En la era Nara, con el estado unificado de Shiya, la amenaza de una invasión coreana a Japón quedó desaparecida. Por lo tanto, la corte de Nara, capital en la región de Kansai, concentró su atención en los habitantes del norte de Japón, a los que llamaban emishis. Este conflicto dio lugar a la Guerra de los 38 años. Los emishis empleaban un sistema de guerra que consistía en atacar sin ser vistos, pero más importante, su arma principal era una espada de hoja curva, la cual era mucho más efectiva que las espadas rectas de los soldados de Nara. Prontamente en el 796, los emishis consiguieron la victoria. Tiempo después se le designaría el nombre de Seitai Shogun al líder de estos guerreros. Fue en el siglo IX, durante la era Heian, que Japón sufrió un declive económico causado por las plagas y la hambruna. Pero a principios del siglo X, los habitantes de Japón empezaron a crear desorden, rebeliones y disturbios por varias regiones del país debido a la situación actual.
Esto movió al gobierno a tomar la decisión de otorgar poder a los gobernantes locales, de reclutar y entrenar tropas para que actuaran contra las crecientes rebeliones conforme a lo que creyeran conveniente. Esto les dio un gran poder político a dichos gobernantes, y durante este periodo se emplea por primera vez la palabra samurái, que traducido significa el que sirve. Muchos clanes de samuráis se formaron alrededor del territorio japonés, creando muchos conflictos no solo contra los que causaban disturbios, sino también contra otros clanes samuráis. Los clanes más importantes políticamente hablando eran los Taira, los Fujiwara y los Minamoto. Estos clanes protagonizaron cientos de guerras civiles, conocidas como las guerras Genpei, de las cuales el clan Minamoto se hizo con la victoria. En el 1192, Minamoto se autoproclama shogun. Aquí se instituye el shogunato, dejando al emperador de Japón como un mero espectador de la situación política y económica, mientras los samuráis tomaban el control. Hay que decir que de entre todos los guerreros, los samuráis fueron de los más importantes en la historia de su país, los protagonistas de muchos eventos históricos que formaron lo que es Japón en la actualidad. No por nada el samurái es, junto a las geishas, un símbolo de Japón. Los samuráis podían vestir túnicas o armaduras, expertos cabalgando, manejando el arco y, por supuesto, el manejo de la espada. El kendo es el arte marcial de los samuráis. Cientos de dojos alrededor del país se formaron, y cada uno con su propio maestro en el arte de la espada, quienes entrenaban a sus estudiantes mediante el código Bushido, que se traduce como el camino del guerrero. Este código tiene 7 principios que cualquiera que aspira al arte del combate con espada debe seguir: la lealtad, la sinceridad, la compasión, la justicia, la cortesía, el coraje y el honor. Este último es el más importante para ellos, incluso por encima de la lealtad a sus maestros, pues el honor indica que el samurái solo tiene un juez para juzgar sus actos, y es él mismo. Las decisiones que se toman y el cómo son ejecutadas son el reflejo de quién es. Un samurái se entregaba por completo a su causa y siempre cumplía con su código. El mentir, engañar, robar, etc. son actos de deshonor para un samurái, y solo se podían expiar estos pecados con la muerte. Los samuráis fueron los más completos guerreros espadachines, rápidos, silenciosos, precisos, efectivos, letales. No por nada muchos de ellos actualmente son considerados leyendas. ¿Cómo fue que se extinguieron los samuráis? Se podría decir que todo comenzó en el periodo Edo. Desde el 1603 hasta 1868 fue el periodo del shogunato Tokugawa. Curiosamente, el periodo Edo fue la época donde Japón gozó de una profunda paz después de años de guerras y conflictos. El gobierno se había recuperado económicamente, la pobreza y la hambruna habían disminuido. Japón estaba finalmente en paz, pero el actual gobierno de Tokugawa temía por alguna guerra que los saque del poder, por lo que empezaron a asimilar a los dojos de Kendo para que fueran centros de entrenamientos para soldados asesinos sirvientes al shogunato, y así eliminaran a las posibles amenazas. El problema era que buscaban eliminar a cualquiera que no le cayera bien al gobierno, aun si se trata de gente inocente, por ejemplo la cacería de cristianos en Japón. Tanto maestros como alumnos no estaban dispuestos a ser asesinos del shogunato, y considerado esto como un acto de rebelión, el gobierno ordenó asesinar a maestros y alumnos por igual, para que así las artes marciales desaparecieran de la población civil. Muchos alumnos supervivientes se convirtieron en ronins, es decir, espadachines vagabundos, samuráis quienes no servían a nadie excepto a ellos mismos. A pesar de la resistencia de los samuráis, uno por uno fueron cayendo. Pronto el arte de la espada dejaba de considerarse de utilidad para los ejércitos, y fue hasta el siglo XIX cuando el último samurái finalmente cayó derrotado. La era del samurái había terminado. Se podría decir que estos guerreros fueron eliminados por la misma desconfianza de sus gobiernos y el miedo que estos les tenían a los samuráis, ya que eran tan poderosos que si no trabajaban para el gobierno, lo mejor era eliminarlos. Además de ello, como ya hemos visto, el paso del tiempo y los nuevos cambios en política y cultura dejaban a los samuráis en el pasado sin un lugar que les correspondiera más que en los libros de historia. De todos modos, el arte de la espada aún se sigue practicando en Japón y otras partes del mundo. El Bushido sigue vivo, y los samuráis también vivirán para siempre, mientras existe el honor entre quienes decidan seguir el camino del guerrero.
el primer lugar es una historia interesante, pero también una que te deja una gran lección de manera silenciosa. A lo largo del top vimos a guerreros que fueron borrados de la historia, unos en la actualidad intentaron modernizarse, otros simplemente desaparecieron por completo. Pero estos guerreros fueron eliminados no una, sino varias veces, y lo que es más, hasta el día de hoy su cultura sigue viva. Nos mudamos a las tierras lejanas de la antigua China para conocer a los guerreros que se quedan con este puesto. Los Shaolin, desde el 618 hasta el día de hoy, provincia de Henan en China. Este puesto le pertenece a los guerreros Shaolin, es decir que tomaremos en cuenta su historia desde la introducción del Kung Fu al monasterio, ya que los monjes Shaolin son mucho más antiguos. La historia del guerrero Shaolin va de la mano con el nacimiento del Kung Fu. La leyenda cuenta de un monje budista de la India llamado Damo, quien llegó al monasterio Shaolin con la propuesta de enseñar a los monjes del templo una serie de ejercicios que les ayudaran en sus meditaciones. Aquí se crean los 18 ancestros Louhan, que eran 18 ejercicios que derivaron en habilidades de lucha. Con el tiempo se crearon 24 nuevos movimientos y posteriormente nacieron los primeros estilos del Kung Fu. Sin embargo, no fue hasta el 618 durante la dinastía Tang que se convirtieron en guerreros. El emperador Li Yuan acudió al monasterio Shaolin en busca de un consejo para rescatar a su hijo, quien fue secuestrado por un rebelde llamado Wang. Durante un entrenamiento con varas de madera, cuando 12 monjes estaban puliendo sus técnicas de lucha, el abad del monasterio, Zhikao, le aconsejó al emperador realizar un ataque sorpresa, lo cual resultó efectivo, terminando no solo con el rescate del hijo del emperador, sino con la rendición de los rebeldes. En agradecimiento por su ayuda, el emperador amplió las tierras para el templo y oficialmente les concedió permiso para entrenar a una unidad de soldados armados que podrían proteger el templo y servir a la dinastía cuando se les solicitase. Por un edicto imperial se les permitió tomar menos preceptos que el resto de los monjes plenamente ordenados, y fue así que se dio comienzo de una nueva tradición y clase de monjes únicos del monasterio. El Kung Fu se había vuelto una herramienta para uso militar, y con él nacieron los primeros guerreros Shaolin al servicio del emperador. Entre los principios de estos guerreros se encontraban los siguientes: la perseverancia, seguir luchando a pesar de las dificultades; la comunidad, cuidar y ser positivo con tus compañeros; la disciplina, obedecer las indicaciones de tu maestro; la tolerancia, no permitir que nuestras emociones nublen nuestro juicio; la motivación, mantener siempre el deseo de alcanzar nuevos objetivos; el respeto, respetarte a ti y a los demás; la justicia, hacer siempre el bien; y la confianza, creer en ti mismo. Bajo estas enseñanzas, estos guerreros del Kung Fu se entrenan tanto física como mentalmente para alcanzar el objetivo deseado, la dominación del estilo que quieres aprender, y utilizar tus habilidades para la defensa de uno mismo o de los demás. Jamás permitir que la oscuridad ciegue tu corazón, y hay que entender que para los guerreros Shaolin, las artes marciales no tienen tanto que ver con la lucha, sino con su filosofía, sin olvidar que siguen siendo monjes budistas, haciendo que el simple hecho de querer dar golpes y patadas sea completamente inútil, ya que la fuerza no proviene de tus músculos, sino de tu chi. Si piensas lo contrario, se convertirá en un ancla que no te dejará superarte como guerrero. Los guerreros Shaolin no visten con alguna ropa en específica, pero se les puede ver mayormente con las ropas del monasterio. Sus armas probablemente ya las conozcas: el sable, la espada, la lanza, el bastón y los nunchakus, pero la principal de ellas son sus estilos en la lucha cuerpo a cuerpo: el estilo del mono, el tigre, la mantis, la serpiente, la grulla o el afamado estilo del dragón. Los guerreros Shaolin fueron de mucha utilidad en el pasado, y curiosamente lo siguen siendo en el presente, pues la filosofía del Kung Fu que han creado es algo que se mantiene. La pregunta que nos hacemos es, ¿los monjes Shaolin se extinguieron? Pues sí, y a la vez no. Hay que explicar esto por partes. La primera vez que se tiene registro de la destrucción del templo Shaolin fue durante la dinastía Sui. Después de que los reconstruyeran fue nuevamente derribado durante la dinastía Qin, y la última vez que se destruyó el templo Shaolin fue en el año 1928, un evento relativamente contemporáneo. Este último fue el más catastrófico que sufrió el templo, pues se dice que el incendio duró más de un mes, quemando prácticamente la totalidad del templo, muriendo la mayoría de los monjes, y con ellos gran parte de los conocimientos que a través de la historia fueron pasándose unos a otros.
¿Pero por qué lo hicieron? Muchas ocasiones por venganza, por simples rumores que enojaban ejércitos invasores o de otras provincias, en otras ocasiones solo envidia, ya que la cultura del Kung Fu Shaolin era tan perfecta, tan impecable, tan llena de energía que te hacía sentir vivo, que muchos al no poder crear algo así, o siquiera pertenecer, desenfrenaban su ira contra el hogar de estos guerreros. Buscaban eliminarlos sin razón, ya que nunca le hicieron daño a nadie, sino todo lo contrario, pues el estilo de vida que promovían incitaba a la paz con uno mismo y con los demás, una serie de motivaciones para la autosuperación. A pesar de todos los múltiples ataques hacia ellos, de que el monasterio fuera derribado en varias ocasiones, y todos los monjes que perdieron sus vidas al defender su hogar, estos consiguieron mantenerse en pie. Superaron las desgracias sin corromper sus vidas, sin dejarse llevar por todo el odio que los perseguía. Los Shaolin nunca morían, sino que volvían más sabios y más fuertes. ¿Recuerdas lo que dije al comienzo de este puesto? La enseñanza que nos dio la historia de los guerreros Shaolin al resurgir de las cenizas cual fénix y mantenerse vigentes hasta nuestros días, es que no importa quién te ataque y tampoco importa cuántas veces caigas. Siempre levántate y sigue adelante. Esta es la lección que nos llevamos de los guerreros Shaolin. Como que me emocioné XD, las palabras motivacionales se me salieron solas jeje. Al menos espero haber inspirado a más de uno por aquí, y que el video haya sido de su agrado. No se olviden de dar manita arriba si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse si les interesa saber de mis próximos proyectos. Se despide su amiga Us, nos vemos en la próxima.